¿Alguna vez has sentido que tu apariencia determina cuánto vales? En un mundo donde la imagen parece abrir o cerrar puertas, muchos creen que su físico define sus oportunidades. Pero la palabra de Dios revela otra verdad. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Este versículo es una clave poderosa que desmonta la lógica del mundo y nos recuerda dónde reside el verdadero valor. Hoy exploraremos cómo Dios ve más allá de lo exterior y te mostraremos cómo tu propósito no depende de tu físico, sino de lo que Él ha depositado en tu interior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti más allá del espejo? Desde pequeños aprendemos sin que nadie nos lo diga que la belleza abre puertas. Nos basta observar quiénes son los elegidos, los preferidos, los visibles en una sociedad que exalta lo que se ve, pero ignora lo que verdaderamente sostiene. Si eres atractivo, te prestan atención. Si no cumples con ciertos estándares, te invisibilizan. Muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de ser medidos por una vara injusta, como si el valor de nuestra vida dependiera de la forma de nuestro rostro, el tamaño de nuestro cuerpo o el tono de nuestra piel. Sin embargo, la Escritura nos confronta con una verdad completamente distinta, una verdad que desarma los criterios humanos y revela la lógica del cielo. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo no solo fue dicho en un contexto profético para elegir a un nuevo rey, fue pronunciado por Dios mismo para establecer un principio eterno. El mundo elige por lo que brilla, Dios elige por lo que arde, y lo que arde dentro de ti no tiene nada que ver con tu estatura, tu peso, tu edad, tu tono de piel o tu simetría facial. Lo que arde dentro de ti es ese fuego que Él encendió antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Jeremías 1:5 nos recuerda: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No te conoció cuando fuiste visible para el mundo. Te conoció cuando aún no tenías forma, cuando no había rostro que juzgar, ni cuerpo que medir. Te conoció por lo eterno, no por lo estético. El sistema del mundo es despiadado. Impone reglas que ningún ser humano puede sostener sin perderse. Y aún así, muchos viven atrapados en la esclavitud de la comparación. Personas que nunca suben una foto sin filtro. Otras que evitan hablar en público por miedo a ser juzgadas. Jóvenes que odian sus cuerpos y adultos que se sienten descartados por no encajar. Pero si nos detenemos un momento y observamos cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia, notamos un patrón. Él siempre rompe el molde. No llama a los perfectos, llama a los dispuestos. No escoge a los que el mundo aplaude, escoge a los que el mundo ignora. Pensemos en Moisés, el libertador de Israel, el hombre que vio a Dios cara a cara. No era un líder carismático según los parámetros humanos. De hecho, tenía un problema para hablar. En Éxodo 4:10, Moisés le dice a Dios: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Este no es el perfil que el mundo escogería para una tarea pública. Y sin embargo fue el instrumento que Dios usó para abrir el Mar Rojo, porque el propósito no depende de la imagen, depende de la obediencia. David fue ignorado por su propio padre cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey. Todos sus hermanos fueron llamados, menos él. ¿Por qué? Porque no tenía la apariencia de rey. Era joven, pastor, el menor, pero era el escogido, porque su corazón estaba alineado con Dios. Y cuando Dios habla, no busca a los aparentes, busca a los disponibles. El Salmo 78
Versículos 71 a 71 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios lo sacó del anonimato, porque cuando el cielo te respalda, no importa si los hombres te descartan. Jesús mismo no encajaba en ningún estereotipo de belleza ideal. Isaías 53:2 lo describe así: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El Salvador del mundo no fue admirable por su rostro, sino por su entrega. No transformó vidas por su presencia física, sino por su poder interior. ¿Cuántas veces hemos ignorado el poder de alguien por enfocarnos en su forma externa? ¿Cuántas veces hemos rechazado lo divino porque vino disfrazado de lo ordinario? Hay personas que viven creyendo que su apariencia es una maldición, que nacieron en el cuerpo equivocado, que si tan solo fueran más altos, más delgados, más agraciados, podrían aspirar a más. Pero esas son mentiras sembradas por un sistema que no conoce el valor del alma. En cambio, Dios afirma en el Salmo 139:14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cada parte de ti fue creada con intención. No hay error en tu diseño. Si tu físico no se alinea con el estándar del mundo, es porque fuiste formado para una misión que no sigue estándares humanos. A lo largo de la historia, Dios ha usado a personas rotas, personas despreciadas, personas invisibles para manifestar su gloria. El apóstol Pablo tenía un aguijón, una debilidad que le hacía sentirse limitado. Pero fue en esa fragilidad donde conoció el poder de Dios. En 2 de Corintios 12:9, el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que su valor no estaba en cómo lo veían, sino en lo que llevaba dentro. ¿Y tú? ¿Has dejado de avanzar porque alguien te dijo que no lucías como se esperaba? ¿Has enterrado tu llamado por temor a ser rechazado? Hoy es el día en que esa mentira se cae. Hoy es el día en que recuerdas que no fuiste escogido por tu imagen, sino por tu llamado. Hay una generación entera luchando con su identidad porque ha sido enseñada a valorarse por el número de likes, por la talla de su ropa o por el tipo de rostro que encaja en un filtro. Pero la verdad de Dios no cambia. Tú vales por lo que Él dijo de ti, no por lo que otros opinan. Cuando Jesús fue bautizado, antes de hacer un solo milagro, el cielo se abrió y el Padre declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. No había predicado aún, no había sanado a nadie, no había multiplicado los panes, pero ya era amado, ya era aprobado. Tu valor no viene de lo que haces ni de cómo luces, viene de a quién perteneces. Cada vez que te miras al espejo y sientes que no eres suficiente, estás usando el espejo equivocado. El verdadero espejo es la palabra. En ella descubres que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Descubres que no fuiste creado para encajar en moldes temporales, sino para reflejar una gloria eterna. Descubres que tu físico puede ser imperfecto según el mundo, pero tu alma ha sido perfeccionada por el amor de Dios. Y eso cambia todo. Piensa en la mujer samaritana. Estaba marcada por su pasado, por su género, por su raza. Había sido rechazada por su comunidad y evitaba salir cuando otras mujeres lo hacían. Pero Jesús se encontró con ella en el pozo, en un momento inesperado, y le reveló una verdad que transformó su identidad. En Juan 4:10, Él le dice: si conocieras el don de Dios. Eso es lo que nos falta muchas veces, conocer el don que llevamos dentro. No necesitamos cambiar nuestro cuerpo, necesitamos descubrir el don, porque cuando conoces lo que Dios depositó en ti, entiendes que nada externo puede limitar tu propósito.
No es tu nariz, ni tu estatura, ni tu color de piel lo que define tus oportunidades. Es tu obediencia, es tu fe, es tu disposición a decir: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Cuando dices sí a Dios, Él se encarga de abrir puertas que nadie puede cerrar. No necesita que encajes, solo necesita que creas. El mundo puede seguir eligiendo por apariencia, pero el reino elige por propósito. Conozco historias de personas que fueron rechazadas en entrevistas por no lucir bien, de jóvenes que no fueron aceptados en círculos por su peso o su ropa, de mujeres que vivieron sintiendo que eran menos por no tener la figura ideal. Pero también conozco historias de personas que, pese a todo eso, decidieron creerle a Dios. Personas que comenzaron a servir, a predicar, a cantar, a escribir, a liderar, sin esperar aprobación, sin buscar validación. Y Dios las respaldó, porque Él honra al que le honra. Hoy tú puedes ser una de esas historias. Puedes elegir mirar con los ojos del cielo y ver que no hay nada en tu físico que impida que se cumpla lo que Dios ha planeado. Puedes levantarte, no para cambiar cómo luces, sino para transformar cómo vives. Puedes comenzar a declarar sobre ti la verdad de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu físico es parte de esa hechura, pero no es la razón de tu llamado. Tu llamado viene del cielo. Y si aún luchas con la voz del rechazo, recuerda esto: el mismo Jesús fue despreciado. Isaías 53:3 dice que fue menospreciado y desechado entre los hombres, y aún así fue el más grande, porque el valor no lo define la aceptación, sino el propósito cumplido. Hoy puedes tomar esa verdad, abrazarla y comenzar a caminar con la frente en alto, sabiendo que tu apariencia no define tus oportunidades. Lo que lo define es el Dios que te llamó. La imagen que el mundo nos impone como ideal ha construido prisiones invisibles que encadenan el alma. Las redes sociales, la publicidad, la cultura popular, todos levantan altares a la apariencia y convierten el cuerpo humano en moneda de validación. El físico, convertido en herramienta de juicio, ha desplazado lo esencial. Pero cuando se recurre a la palabra de Dios, el enfoque cambia de raíz. En ella no se exalta la imagen, sino la intención. No se premia la figura, sino la fidelidad. Dios jamás definió a sus hijos por la forma de sus cuerpos, sino por la disposición de su corazón. En un mundo que idolatra la imagen, Dios recuerda que el cuerpo no es tu identidad, sino un instrumento sagrado, creado para cumplir con su propósito. La Escritura lo afirma con claridad en 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo no es un trofeo que se exhibe, sino una morada consagrada. No fue diseñado para cumplir con estándares estéticos impuestos por una generación inconstante, sino para reflejar la presencia de Dios que habita dentro de ti. Lo que la sociedad llama imperfección, Dios lo ve como un canal para manifestar su gloria, porque lo que lo hace digno no es su forma, sino su función, ser casa del Espíritu. Desde la creación, el cuerpo fue formado con intención divina. Génesis 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El polvo no tenía mérito, pero el aliento lo transformó todo. No fue la materia lo que otorgó valor, sino el soplo que la habitó. Esa es la verdad que redefine la visión de uno mismo. El valor del cuerpo no viene de su simetría ni de su fuerza, sino del espíritu que lo llena. Aquello que parece común se convierte en sagrado cuando es tocado por Dios. El cuerpo entonces no debe ser despreciado ni exaltado, sino entendido. Es vehículo, no destino. Es herramienta, no definición.
Romanos 12:1 exhorta diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo a Dios no significa embellecerlo según el mundo, sino consagrarlo según el cielo. Un cuerpo entregado no necesita aprobación externa. Su valor no depende de miradas humanas, sino del sello divino. No fue creado para ser vitrina, sino altar. No fue moldeado para agradar multitudes, sino para agradar al Creador. La distorsión comienza cuando se olvida este principio. Cuando se confunde el cuerpo con la identidad, se cae en esclavitud. Se empieza a vivir para complacer miradas, para alcanzar estándares imposibles, para sostener una imagen que agota. Pero Dios no te llamó a aparentar, sino a vivir en plenitud. Salmos 103 lo recuerda. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No te formaste a ti mismo, no diseñaste tu cuerpo ni elegiste tu estructura. Él lo hizo. Y al hacerlo, te conoció profundamente. Cada detalle en ti tiene intención, no hay error en su diseño. La presión social por encajar ha llevado a muchos a despreciar el cuerpo que habitan. Se rechazan a sí mismos porque otros los han rechazado primero. Pero ese rechazo no define el valor eterno que Dios ya declaró. Isaías 64:8 afirma: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de sus manos, no producto del azar, no accidente evolutivo, obra, es decir, creación intencional. Cuando el artista es perfecto, su obra no puede ser deficiente. Lo que el mundo juzga como carencia, en el cielo es visto como detalle divino. El cuerpo no es una competencia que ganar, no es una carta de presentación, es un campo de obediencia, es el espacio donde se vive la fe, donde se manifiesta la compasión, donde se revela la santidad. No hay espiritualidad sin cuerpo, porque es en el cuerpo donde se expresa la voluntad de Dios. Es con tus manos que ayudas, con tu voz que proclamas, con tus pies que caminas hacia tu llamado. El cuerpo no es una traba, es una herramienta indispensable, pero como toda herramienta, su valor no está en su forma, sino en su uso. Un instrumento puede ser simple por fuera, pero poderoso en manos del maestro. La cultura del rendimiento estético ha intoxicado la percepción de miles. Se ha vendido la mentira de que hasta la espiritualidad debe lucir bien, pero la palabra de Dios nunca condicionó el llamado a una apariencia. No se requiere cuerpo ideal para cumplir una misión eterna, se requiere rendición total. En Filipenses 1:20-21 Pablo declara: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que importaba no era cómo lucía su cuerpo, sino a quién glorificaba con él. El evangelio no necesita embellecerse con maquillaje humano. La cruz no fue estética, fue sangrienta, cruda, escandalosa, pero fue el acto más glorioso de la historia. No porque fuera agradable a la vista, sino porque redimió lo eterno. Jesús fue herido en cuerpo, quebrado físicamente, para que tú entendieras que incluso en lo más débil de tu carne puede habitar el poder de Dios. Isaías 53:5 lo declara: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo del Hijo fue instrumento de redención. Su apariencia fue desfigurada, pero su obediencia glorificó al Padre. La verdadera guerra no está en cómo luces, sino en cómo piensas. Proverbios 23:7 lo dice claramente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si te ves como indigno, vivirás limitado. Si crees que tu cuerpo es un estorbo, lo ocultarás.
Pero si entiendes que es una herramienta elegida, lo presentarás en obediencia. La mente debe ser renovada para poder ver el cuerpo con los ojos del cielo, no como peso, sino como posibilidad, no como condena, sino como oportunidad. Efesios 2:10 establece una verdad irrefutable, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, no imitación, no copia, hechura. Cada rasgo, cada forma, cada capacidad tiene asignado un propósito. Nada fue hecho por error, y todo lo que fue creado por Dios puede ser usado por Él. El cuerpo, entonces, no es una carga que soportas, sino un campo donde se manifiestan las obras que Él preparó de antemano. La identidad no se define por la apariencia. La verdadera identidad está en Cristo. 2 Corintios 5:17 nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser nueva criatura no significa tener un cuerpo distinto, sino vivir con una perspectiva renovada. Una perspectiva que no se deja arrastrar por la moda ni por la mirada ajena, sino que se ancla en la verdad eterna. Lo nuevo comienza en el espíritu y transforma cómo ves el cuerpo que habitas. Gálatas 2:20 reafirma esta verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en ti, no necesitas la aprobación del mundo, no necesitas encajar en moldes superficiales, no necesitas gustarle a multitudes, solo necesitas reflejarlo a Él. Si Cristo vive en ti, entonces tu cuerpo se convierte en un canal para su luz. No importa si otros no lo entienden, no importa si no lo valoran. El cielo ya lo eligió. Dios no te pedirá cuentas por cómo lucías, te pedirá cuentas por cómo viviste. No te medirá por centímetros, kilos o rasgos, te medirá por obediencia, por fe, por frutos. Mateo 7:28 lo dice sin ambigüedad. Así que por sus frutos los conoceréis, no por su imagen, no por su estética, por sus frutos. El cuerpo es un terreno donde esos frutos se cultivan. No necesitas un cuerpo perfecto para amar, servir, predicar, orar, perdonar. Solo necesitas entender que fuiste creado para dar fruto. La presión de la imagen puede sofocar la fe si no se somete al espíritu. Pero cuando se rinde, el cuerpo encuentra su verdadera función. Deja de ser ídolo para convertirse en altar. Deja de ser motivo de vergüenza para ser espacio de honra. 1 Tesalonicenses 5:23 muestra la intención de Dios al incluir el cuerpo en el plan de redención. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo no fue excluido de la santidad, fue incluido. No fue descartado, fue apartado. Todo en ti fue diseñado con sentido, y todo en ti puede glorificar a Dios. No importa si el mundo no lo valora, no importa si otros no lo entienden. Si Dios lo formó, tiene valor eterno. Y si su espíritu habita en ti, tu cuerpo es ya templo, ya altar, ya instrumento. Es tiempo de dejar de mirar el cuerpo como obstáculo. Es momento de comenzar a verlo como territorio sagrado donde Dios quiere manifestarse. La lógica del mundo y la lógica del reino operan desde principios opuestos. Donde la sociedad ve debilidad, Dios ve potencial. Donde los hombres señalan carencias, Dios declara propósito. Lo que para muchos es insignificante, para el cielo es un terreno fértil para lo extraordinario. Dios no necesita la aprobación del entorno para obrar. No espera condiciones óptimas ni validación externa. Él escoge lo despreciado precisamente para mostrar que su poder no depende de apariencias, recursos o prestigio. El propósito eterno de Dios se manifiesta en quienes, aunque ignorados por los hombres, son mirados con intención por el Creador. Primera de Corintios 1:27-28 lo establece con claridad. Lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta declaración no es una figura retórica, sino una estrategia divina que se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios no trabaja con los que aparentan poder, sino con aquellos dispuestos a rendirse. Él no elige a los más visibles, sino a los más disponibles. Lo que el mundo descarta, Dios lo convierte en canal de gloria. David fue desestimado por su propio padre. Cuando Samuel llegó a ungir al futuro rey, todos los hermanos de David fueron presentados como opciones viables, todos menos él. La apariencia de los demás los hacía candidatos ante los ojos humanos, pero ninguno de ellos tenía el corazón que Dios buscaba. En 1 Samuel 16:11, Samuel pregunta: ¿quedan aún los hijos? Y la respuesta fue casi indiferente: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Sin embargo, fue ese pastor ignorado el que fue ungido rey. Porque cuando Dios busca, no mira lo mismo que mira el hombre. Cuando Él elige, lo hace desde un criterio eterno que no se alinea con los juicios superficiales. Gedeón fue llamado mientras se escondía, convencido de que era el más insignificante de su casa y que su casa era la más débil de su tribu. Jueces 6:16 recoge su respuesta cuando Dios lo llama. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Sin embargo, fue ese mismo hombre quien, lleno del Espíritu del Señor, libertó a su pueblo. El mundo lo habría descartado sin dudar. Dios, en cambio, lo eligió para cambiar la historia. No importó su posición, su fuerza o su imagen, importó su obediencia. Isaías 53:2 describe al Mesías de una forma que contradice toda expectativa humana. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El Salvador del mundo no fue escogido por su apariencia. No cautivó por su rostro, sino por su entrega. No impactó por su presencia física, sino por su autoridad espiritual. El Hijo de Dios fue despreciado, pero fue a través de ese rechazo que se cumplió el plan más glorioso. Porque en el reino de Dios, la gloria no se mide por lo visible, sino por la obediencia que se sostiene en lo invisible. Cuando Dios escoge lo débil, no es por casualidad, es por intención. Es una declaración contra los sistemas que han convertido la imagen en un ídolo. Es una afirmación de que su poder no se rinde ante los filtros ni se adapta a los moldes sociales. En 2 de Corintios 12:9, el Señor responde a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el mundo identifica como limitación, en las manos de Dios se transforma en escenario para el milagro. No hay físico, condición ni defecto que pueda invalidar lo que Él ha determinado manifestar. Los evangelios relatan cómo Jesús caminó entre enfermos, ciegos, cojos, leprosos y marginados. Personas que habían sido excluidas por su condición física o su aspecto exterior. Personas consideradas impuras, indignas o simplemente invisibles. Pero el Hijo de Dios no los evitó. Se acercó, tocó, restauró. En Marcos 1:40-41, un leproso se le acercó rogando: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y dijo: quiero, sé limpio. Ese contacto físico era impensable para los estándares religiosos del tiempo. Pero Dios no actúa según las barreras humanas. Su poder no se limita por lo externo. Su compasión no se detiene ante lo que los demás rechazan. En Juan 9 se presenta a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús desmantela toda mentalidad de condena
ligada a la apariencia o la condición física. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Esa ceguera, que era vista como castigo, era en realidad un escenario preparado para que la gloria de Dios se hiciera visible. Lo que parecía un defecto era el telón de fondo para una revelación divina. Cuando el mundo ve ruina, Dios ve oportunidad. Cuando otros ven vergüenza, Él ve plataforma de manifestación. Los sistemas humanos están obsesionados con lo que se ve, pero Dios siempre ha trabajado con lo que se es. No necesita la validación estética para usar a alguien. No espera que encajes. No busca que impresionen tus rasgos. Busca que te rindas. En Zacarías 4:6 se afirma: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No importa si el ejército es pequeño, no importa si la fuerza física es limitada, lo único que importa es si el espíritu está allí. Y cuando está, lo despreciado se convierte en instrumento, lo ignorado se vuelve indispensable. Dios no usa lo fuerte para demostrar fuerza, usa lo débil para revelar que la fuerza verdadera viene de lo alto. No usa lo perfecto, sino lo dispuesto. No exalta lo atractivo, sino lo genuino. En Hebreos 11 se recuerda a hombres y mujeres que, aunque débiles ante el mundo, fueron gigantes en la fe. Personas que no tenían mérito humano, pero que creyeron. La fe fue su adorno, la obediencia fue su corona, y Dios no se avergonzó de llamarse su Dios. El valor que viene del cielo no se mide por proporciones físicas, se mide por disposición del corazón. El propósito eterno no está sujeto a estándares externos, está anclado en una realidad espiritual que no cambia con la moda ni se doblega ante el juicio humano. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que para los hombres no califica, para Dios puede ser clave. Lo que para el mundo es irrelevante, para el reino puede ser decisivo. No hay una sola vez en la Escritura donde Dios haya condicionado su llamado a la apariencia de una persona. No existe registro de que su elección dependiera del físico, la talla o la gracia externa. Por el contrario, en cada generación, Dios se ha manifestado a través de quienes eran ignorados, subestimados o menospreciados. Porque esa es la forma en que Él muestra que su poder no se presta al orgullo humano. 2 Corintios 4:7 lo explica. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro no impresiona, pero contiene un tesoro. El vaso puede ser frágil, imperfecto, tosco, pero si contiene el fuego del Espíritu, su forma deja de importar. Lo que impacta no es su estética, sino el poder que fluye desde adentro. Por eso ningún rechazo humano puede impedir lo que Dios ha decidido activar. Ninguna crítica externa puede detener lo que ha sido sellado en lo secreto. Si Dios eligió usarte, lo hará con o sin la aprobación del mundo, porque Él no consulta a los hombres para ejecutar su voluntad. No necesita el permiso de los sistemas humanos para levantar a alguien. Salmo 75:7 lo establece: Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Lo que el mundo desprecia, Dios lo puede llenar de honra. Lo que otros callan, Dios lo puede convertir en voz profética. Lo que se ha escondido por vergüenza puede ser usado como arma en manos del Altísimo. Cada rasgo en ti que ha sido motivo de burla o de inseguridad puede ser redimido por la gloria del Creador. No es necesario cambiar lo externo, es necesario creer que lo interno fue diseñado con un propósito eterno. Cuando entiendes eso, dejas de pedir permiso para brillar, dejas de esperar que otros te validen para caminar, te levantas, no por arrogancia,
sino por obediencia, porque has comprendido que lo que otros ven como desecho, Dios lo ve como inicio. En todo tiempo el cielo ha escogido lo que no tiene forma deseable para manifestar lo que es verdaderamente glorioso. Lo ha hecho para que nadie se jacte, para que nadie presuma, para que todos reconozcan que la excelencia es de Él. No estás en desventaja si el mundo no te celebra. Estás en posición de ser testigo de cómo Dios transforma lo pequeño en poderoso, lo débil en invencible, lo despreciado en elegido. Hay momentos en la vida donde todo parece cerrarse. Puertas que prometían oportunidades se bloquean sin explicación. Caminos que parecían seguros se desvanecen. Es en esos escenarios donde la frustración invade el alma y el corazón se pregunta si hay algo mal en uno mismo, si es la forma del cuerpo, el color de la piel, la falta de encanto, lo que ha determinado el rechazo. Pero la verdad espiritual se impone sobre la ilusión del sistema humano. Las puertas que los hombres cierran no tienen autoridad sobre los planes que Dios ha escrito. Cuando Él determina abrir, ningún juicio externo puede oponerse. Apocalipsis 3:7 afirma con voz firme: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La escritura no deja espacio para la confusión. Es Dios quien tiene la llave, no el reclutador, no el empresario, no el sistema de belleza que define a quién se le permite avanzar y a quién no, no las instituciones que otorgan reconocimiento según una estética selectiva. Las llaves están en manos de aquel que te vio antes de que el mundo te conociera, y su palabra es definitiva. No existe una sola barrera humana que pueda mantenerse en pie cuando Dios ha dicho sí. Tampoco hay puerta humana que pueda sostenerse abierta si Dios ha dicho no. Es por eso que las oportunidades perdidas no deben asumirse como fracasos, sino como redirecciones divinas. El rechazo que viene por apariencia no es una sentencia, es una señal, un aviso del cielo de que ese no era el espacio preparado, que esa puerta no conducía al destino eterno, sino a una ruta superficial. Lo que parece pérdida es muchas veces protección. El sistema terrenal clasifica, define quién es apto según estándares que cambian con las épocas. Lo que hoy se celebra, mañana se olvida, pero Dios permanece. Él no cambia sus criterios para agradar al entorno. Su elección no está influenciada por modas ni por preferencias sociales. No necesita encajar en el molde del momento para obrar con poder. Cuando cierra una puerta, lo hace con propósito, y cuando abre una, lo hace con precisión. Su fidelidad no responde a la lógica del éxito humano, sino al diseño que estableció desde la eternidad. Hay quienes han vivido una vida entera intentando abrir puertas por la fuerza, forzando aceptación, buscando aprobación, adaptándose a lo que no son para ser tolerados por un mundo que solo aplaude lo que entiende. Pero no se puede forzar lo que no fue asignado. Cuando Dios te separa de una puerta, no es porque no eres suficiente, sino porque eres demasiado valioso para quedar atrapado en un lugar que no fue diseñado para ti. La aceptación del mundo no es garantía de cumplimiento divino. Solo su dirección asegura propósito. En Isaías 22:22 se declara: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Esta autoridad se le confiere a quien ha sido posicionado por Dios, no por apariencia, sino por obediencia. La autoridad que abre puertas eternas no se basa en cómo luces, sino en a quién sirves. Cuando caminas bajo el amparo del Altísimo, el rechazo humano no frena tu avance. Es más, a menudo lo acelera. Porque cuando los hombres te niegan, Dios te esconde para formarte. Cuando el mundo te excluye, el cielo te prepara. Cada negativa puede ser el eco de un llamado más profundo.
Cada puerta cerrada, una invitación a mirar hacia arriba, porque mientras el mundo se enfoca en lo visible, Dios trabaja en lo invisible. Los procesos del cielo no siempre comienzan con visibilidad, pero siempre terminan con cumplimiento. La historia de José lo confirma. Sus propios hermanos lo despreciaron. Fue vendido, acusado, encarcelado. Todo parecía una cadena de rechazos. Pero era un diseño divino. Cada puerta cerrada por los hombres fue un peldaño hacia la posición que Dios ya había determinado. Génesis 50:20 resume esta verdad con poder. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Nadie puede impedir lo que Dios ha planeado, ni la opinión de otros, ni su juicio, ni su desprecio. El aspecto físico no puede invalidar un llamado que fue sellado por el Espíritu. Las limitaciones humanas no borran una palabra eterna. Si Dios habló, Él lo hará. Números 23:19 lo declara sin vacilación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? No necesitas que el mundo te dé acceso. Necesitas recordar que el acceso ya fue decretado desde los cielos. Muchos esperan que se les abran las puertas correctas cuando cambien su imagen, cuando logren alcanzar ese ideal inalcanzable que les ha sido impuesto. Pero la Escritura nunca pidió transformación externa para liberar un llamado. Pidió transformación del corazón. Salmos 37:4 ofrece una clave. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dijo, cambia tu físico, adapta tu apariencia. Dijo, deleítate, busca, enfócate en lo eterno. Entonces, lo que hoy parece cerrado se abrirá sin esfuerzo humano. Hay puertas que no se abren con influencia, sino con consagración. Hay lugares que no se alcanzan por lucir bien, sino por caminar en integridad. La historia está llena de hombres y mujeres que no tenían el rostro que el sistema valoraba, pero tenían la unción que el cielo honraba. No importa si has sido descartado por tu apariencia, si has sido mirado con indiferencia, si otros avanzan más rápido por ajustarse al molde, nada de eso puede frenar lo que Dios ha escrito, porque su palabra corre, y cuando llega a su cumplimiento nadie puede resistirla. Proverbios 16:7 afirma, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No necesitas ser el favorito, no necesitas ser el más admirado, solo necesitas caminar de forma que agrade al corazón de Dios. Entonces, incluso aquellos que cerraron puertas tendrán que abrirlas. Aún quienes se burlaron tendrán que reconocer, no por ti, sino por lo que Dios hizo en ti, no por tu mérito externo, sino por la fidelidad del que te llamó. Hay una dimensión en la que las puertas no se tocan, se revelan, no se piden, se heredan, no se fuerzan, se caminan. Esa dimensión es el favor, y el favor no responde a la imagen, responde a la rendición. El favor es esa gracia invisible que Dios derrama sobre los que han entendido que el mundo no tiene la última palabra, que los hombres pueden negar, pero Dios puede levantar, que los sistemas pueden clasificar, pero el cielo puede sorprender. El favor no se gana con carisma ni con estilo, se recibe con humildad. Isaías 45:2-3 revela lo que ocurre cuando Dios decide intervenir. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. No hay puerta que resista cuando Dios va delante. No hay cerradura que impida lo que Él ha querido entregar. No necesitas competir, no necesitas disfrazarte, solo necesitas avanzar con la certeza de que si Él abre es tuyo y si cierra es protección. Cada vez que te sientas excluido por tu físico,
recuerda que las puertas del reino no se abren por lo que se ve, sino por lo que se cree. Marcos 11:24 afirma: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que otros consideran inaccesible puede manifestarse con una sola palabra de fe. Lo que se ha cerrado por criterios humanos puede abrirse con un susurro de obediencia. Las llaves están en el cielo y la fe es la mano que las recibe. Nadie puede ocupar el lugar que Dios te ha asignado. Nadie puede vivir el propósito que Él escribió para ti. Aunque el mundo intente cerrarte, aunque te ignoren por tu apariencia, aunque las puertas naturales se cierren, el acceso divino sigue vigente. Job 42:2 lo dice con certeza: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios puede, y cuando Él actúa, todo se alinea, las puertas se abren, los caminos se enderezan, las oportunidades que parecían imposibles se presentan con claridad. Las palabras de hombres pueden fallar, sus promesas cambiar, sus estándares mutar, pero la fidelidad de Dios permanece. Si Él cerró, fue por amor. Si aún no abre, es por tiempo. Y cuando decida abrir, nada ni nadie podrá oponerse, porque su autoridad no necesita respaldo, no consulta opiniones, no pide permiso, solo ejecuta lo que ya fue establecido en su voluntad perfecta. La belleza que nace del Espíritu no puede ser imitada ni reemplazada. No depende de productos, técnicas ni tendencias. No se compra ni se impone. Es una belleza que emana de la presencia de Dios, habitando en lo profundo del corazón. Cuando una vida se alinea con su voluntad, cuando el alma se somete a su verdad, todo cambia. Hay una transformación que comienza dentro y se proyecta hacia afuera. No se trata de una modificación estética, sino de una manifestación espiritual. El brillo del rostro no viene del maquillaje, sino de la comunión con el Creador. El mundo busca embellecer lo externo, pero Dios comienza desde adentro. Su obra no es superficial, es eterna. 1 Pedro 3:3-4 lo deja claro: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Allí está el verdadero esplendor, no en el vestido ni en la forma, sino en un espíritu afable. Un alma que ha sido purificada por la verdad brilla con una hermosura que ninguna cámara puede capturar. El rostro puede ser común ante los hombres, pero cuando el corazón arde con la presencia de Dios, todo el ambiente lo percibe. No se trata de rasgos perfectos, sino de una expresión que irradia paz, firmeza, integridad. El corazón alineado con Dios produce una luz que no proviene de los focos, sino de la eternidad misma. Como Moisés, cuyo rostro resplandecía tras descender del monte, hay una belleza que se activa cuando se permanece en la presencia. Éxodo 34:29 dice que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ese resplandor no fue fabricado, fue el resultado de un encuentro. El error de esta generación ha sido buscar esa luz por medios humanos, intentar proyectar belleza sin transformación. Pero la verdadera belleza, la que transforma, nace de un corazón rendido. Proverbios 31:30 lo sentencia con autoridad: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No se trata de gracia aparente, sino de temor reverente. No de agradar al ojo humano, sino de agradar al corazón de Dios. Cuando esa prioridad se establece, todo lo demás encuentra su lugar. La Escritura muestra una y otra vez que lo verdaderamente atractivo es aquello que refleja el carácter de Dios. No la forma del cuerpo, sino la forma del alma. No los rasgos físicos, sino los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23 enumera esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando estos habitan en alguien, transforman la atmósfera.
esa persona se vuelve un imán espiritual. No por su imagen, sino por su esencia. No por su silueta, sino por su testimonio. Cuando el corazón se alinea con Dios, el cuerpo ya no es una carga, ni una vergüenza, ni un límite. Se convierte en un canal, una vasija útil, un altar vivo. Romanos 12:2 llama a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa renovación cambia la manera en que se percibe el cuerpo. Lo libera de la esclavitud del espejo. Lo conecta con la verdad de que fue creado para aportar gloria, no para obtener aprobación. La mente renovada deja de exigir perfección física y empieza a cultivar santidad interna. El alma que vive en obediencia deja de competir con la imagen ajena. Ya no mide su valor por la aceptación de los demás. Ya no se castiga por no lucir como dictan las tendencias. Encuentra descanso, encuentra contentamiento, encuentra una hermosura estable que no necesita aplausos para existir. Salmos 34:5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. El rostro alumbrado por Dios no tiene comparación, no necesita defensa, habla por sí mismo, irradia una belleza que convence sin palabras. Esa belleza no se impone, no grita, no necesita ser exhibida, se revela en el carácter, en la manera en que se trata al prójimo, en cómo se responde ante la adversidad, en cómo se mantiene firme en la verdad. Esa belleza es fruto del fuego interior. Es lo que sostiene cuando todo lo demás cae. Y es lo que Dios ve cuando todos los demás solo miran lo de afuera. 1 Samuel 16:7 vuelve a recordarlo con fuerza. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si el corazón está lleno de luz, el cuerpo se convierte en una extensión de esa gloria. Entonces, cada paso, cada gesto, cada palabra lleva el perfume de Cristo. Y esa es la hermosura que transforma. No la que impresiona, sino la que redime. No la que llama la atención, sino la que lleva al arrepentimiento. No la que busca brillar, sino la que revela la luz verdadera. El llamado de Dios no es una propuesta, es un decreto. No depende de la opinión ajena ni de la validación social. No nace de encuestas ni se somete a votos humanos. Cuando Dios llama, lo hace con autoridad absoluta. Él no consulta al entorno antes de elegir a alguien. No espera el permiso de quienes te rodean para levantar tu voz. No observa tus limitaciones externas para determinar si eres apto. Su voz es suficiente. Su palabra es irrevocable. Su elección no se puede cancelar por causa de quien no te entiende ni por la percepción que otros tengan de ti. Romanos 11:29 afirma con contundencia: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se anulan por rechazo, no se apagan por burla, no se retiran por inseguridad. Una vez que el cielo ha decretado propósitos sobre una vida, ninguna resistencia humana puede silenciarlo. La belleza superficial no amplifica un llamado, como tampoco la apariencia imperfecta lo disminuye. Dios no necesita adornos para respaldar su voz. No depende del aplauso humano para cumplir su voluntad. Si Él dijo que lo haría, lo hará. Su fidelidad es la garantía. Jeremías fue llamado siendo joven. Dudó, se sintió insuficiente. Creyó que no tenía lo necesario, pero Dios no lo desechó por su fragilidad. Le respondió con autoridad en Jeremías 1:7: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El llamado no se basa en cómo te percibes, sino en cómo Dios te formó. Él no se detiene por tu percepción limitada, no se retracta por tus temores. Sabe lo que depositó en ti y por eso insiste, respalda y levanta, aun cuando otros dudan y aunque tú mismo no te sientas calificado. La seguridad de un llamado no proviene de la apariencia ni de la aceptación pública. Proviene de conocer quién fue el que te eligió.
Cuando entiendes eso, dejas de pedir permiso para obedecer, dejas de esperar aplausos para moverte, dejas de buscar validación en lugares donde el Espíritu ya te dio acceso. Efesios 2:10 lo recuerda con claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No necesitas fabricar un lugar, ya fue preparado. No necesitas simular para ser aceptado, ya fuiste escogido. Quien entiende su llamado no se distrae con la crítica, no se detiene ante el desprecio, porque sabe que la tarea no es agradar al mundo, sino cumplir con lo eterno. Gálatas 1:10 lo plantea como una elección radical. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes servir a dos señores. O caminas por la aprobación divina, o te pierdes en la confusión del juicio humano. Y quien ha sido llamado por Dios no puede vivir dependiendo de la opinión de quienes no conocen su propósito. En la historia de la Escritura, los que fueron verdaderamente usados por Dios no fueron los más admirados, fueron los más obedientes, fueron aquellos que sin importar la oposición, caminaron según lo que el cielo les había mostrado. Elías enfrentó reyes, Daniel fue llevado a un foso, Esteban fue apedreado. Ninguno de ellos basó su llamado en cómo eran vistos, sino en quién los había enviado. Hechos 7:55-56 describe a Esteban lleno del Espíritu Santo, viendo los cielos abiertos, aún mientras era rechazado por la multitud. Porque cuando el llamado es auténtico, ni el rechazo más cruel puede apagar la visión. Hay una fuerza que se activa cuando entiendes que no fuiste elegido por tus atributos, sino por tu propósito. Cuando te desprendes de la necesidad de encajar, cuando ya no buscas reconocimiento, sino cumplimiento. Esa libertad te posiciona, te hace inamovible. Ya no te afecta quien te ignora, no te detiene quien no cree en ti, porque sabes que no fue el mundo quien te levantó, y por eso el mundo no tiene poder para derribarte. Isaías 46:10 afirma que Dios declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios no cambia por causa del rechazo humano. Tu aspecto físico no limita la eficacia de tu llamado, no determina si eres digno o no. El llamado es un asunto del espíritu, no de estética. Es una decisión soberana, no una concesión social. Cuando Dios te llama, te equipa. Cuando te envía, te respalda, no te deja solo, no te lanza sin herramientas. Su espíritu va contigo. Como en Éxodo 4:12, cuando Dios le dice a Moisés: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés no necesitaba perfección física ni fluidez humana, necesitaba obedecer, y eso fue suficiente para que toda una nación fuera liberada. Tu apariencia puede ser el pretexto que el mundo usa para descartarte, pero no será el argumento que Dios usará para limitarte. Él no ve como el hombre ve, no valora según los moldes humanos. Su mirada atraviesa el cuerpo y llega al espíritu. Lo que otros no ven, Él ya lo ha activado. El llamado sigue vigente aunque te hayan ignorado. Sigue encendido aunque otros no lo reconozcan. No necesita etiquetas ni títulos. Necesita entrega, efe e gig, una decisión firme de caminar aunque no aplaudan. Lo que el cielo decretó sobre ti es inalterable. Ni los rechazos, ni las burlas, ni las opiniones lo pueden cancelar. Salmos 33:11 lo confirma. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Tu generación no es la excepción. Tu historia no será la única que quede incompleta. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo terminará, no por mérito físico, no por apariencia,
sino porque Él es fiel. Y cuando llama también capacita. Has caminado durante años creyendo que lo que ves en el espejo define lo que puedes alcanzar, que tu valor se negocia con base en tu imagen, que hay puertas que no se abrirán para ti porque no luces como esperan. Pero hoy, al mirar con los ojos del Espíritu, te das cuenta de que todo ese argumento se deshace ante la verdad de Dios. Lo que parecía firme ahora se revela frágil. Lo que parecía imprescindible ahora se revela innecesario. Porque en el reino de Dios la apariencia no es condición, ni el cuerpo es la medida del propósito. Tu aspecto no es la llave, es solo el envoltorio. Dios no te diseñó como una escultura para exhibición. Te formó como un templo, un espacio sagrado que contiene algo eterno. El cuerpo es pasajero, pero lo que Él depositó en ti es inmortal. Lo físico puede envejecer, cambiar, desgastarse, pero el propósito no caduca, no pierde vigencia. No depende de tus rasgos, tu tono de piel, tu estatura ni tu estilo. Es un fuego que arde más allá de la carne, más allá de las formas, más allá de los juicios humanos. Cuando el mundo insiste en preguntarte cómo luces, Dios insiste en recordarte quién eres. Mientras los hombres te miden por centímetros, tallas o estereotipos, el cielo te mira por la obediencia que portas. Y eso es lo que rompe los esquemas. Porque todo lo que esta tierra celebra es temporal, pero lo que el cielo afirma permanece. El mundo cambia de opinión, Dios nunca cambia de plan. Tu cuerpo es útil, sí, es necesario, sí, pero no es el centro. No es el mensaje, es solo el instrumento. El verdadero contenido está dentro. Y cuando tu espíritu toma el lugar de gobierno, el cuerpo se vuelve siervo. Ya no dirige, sino que obedece. Ya no exige, sino que se somete. Porque entiende que fue hecho para expresar algo más alto que sí mismo. El error no ha sido tener cuerpo. El error ha sido idolatrarlo. Convertirlo en el Dios silencioso que rige emociones, decisiones, identidad. Pero cuando el alma se reencuentra con su origen, todo se ordena. El cuerpo vuelve a su lugar y el espíritu asume el trono. Y desde allí, desde esa rendición invisible, el verdadero propósito se activa. No se trata de negar tu aspecto, se trata de entender que no lo necesitas para ser lo que Dios dijo que eras. No tienes que alcanzar una imagen para alcanzar tu llamado. No tienes que agradar una mirada para caminar en la dirección correcta. Porque fuiste elegido antes de tener forma. Fuiste amado antes de tener rostro. Fuiste separado para algo eterno antes de ser visible para los hombres. Y aunque el sistema siga gritando que no encajas, que no das la talla, que no calificas, tu espíritu sabe la verdad. Sabe que fue Dios quien escribió tu historia y que esa historia no se borra por no lucir como esperan. El cielo no se confunde, no escoge por error, no te llama por accidente. Tu caminar no puede depender de los espejos, tu identidad no puede fluctuar con los comentarios, tu llamado no puede posponerse porque no encajas en el molde, porque tú no viniste a repetir patrones, viniste a manifestar propósito. Viniste a mostrar que hay un Dios que elige lo que no impresiona, para dejar claro quién tiene el verdadero poder. No necesitas más aprobación, no necesitas más ajustes. Lo que necesitas es recordar que lo que portas es eterno, que tu vida tiene un diseño que va más allá de tu imagen, que fuiste formado por un propósito que supera la lógica humana. Y que no importa cuántas veces te hayan dicho que no, si Dios ha dicho que sí. Así que camina con libertad, con la frente en alto, no por orgullo sino por certeza, porque ahora sabes que tu aspecto físico no define tus oportunidades. Lo que las define es la voz que te llamó, la mano que te formó y el fuego que arde dentro de ti. Y si algún día vuelves a dudar frente al espejo, repite en voz alta lo que está escrito en Isaías 43:1. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese es tu reflejo más verdadero, no lo que ves, sino lo que Él dijo.